Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es el día del Señor, hoy es un día de milagros y hoy es un día donde la presencia de Dios y del Espíritu Santo van a llenar tu vida, tu casa, tu hogar, allí donde estés. Lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si dispones tu corazón y tu mente y juntos adoramos a Jesús, a Dios, a nuestro Dios en este día? Gracias Señor por tu amor, por tu bondad y tu misericordia que son nuevas cada día, cada mañana. Llénanos de tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tu gloria nos visita y se queda. Tu gloria es eterna primavera. Y declaramos, tu gloria ilumina mi vida entera. Tu gloria nos transforma y nos libera. La tierra está llena de tu gloria y mi alma, decimos, desespera. Y viene como estruendo y se posa como un fuego. Es mi anhelo y llueve en mí, decláralo, llueve en mí. Quiero tu gloria, más de tu gloria, y llueve en mí, llueve en mí. Yo quiero tu gloria, más de tu gloria. Tu gloria nos visita y se queda. Tu gloria es eterna primavera. Tu gloria ilumina mi vida entera. Tu gloria nos transforma y nos libera. La tierra está llena de tu gloria y mi alma desespera. Y viene como estruendo y se posa como un fuego. Es mi anhelo y llueve en mí, llueve en mí. Quiero tu gloria, más de tu gloria, llueve en mí, declaramos, y llueve en mí. Yo quiero tu gloria, Y más de tu gloria. Canta la iglesia, dile, llueve en mí, y llueve en mí, llueve en mí. Yo quiero tu gloria, más de tu gloria, y llueve en mí, llueve en mí. Yo quiero tu gloria, más de tu gloria. Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Cantamos, Espíritu Santo,
bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Tu espíritu se derramó aquí. Es tan fuerte sobre mí, yo no me puedo resistir. Declaramos, tu espíritu me muestra tu visión. Al palpitar tu corazón, yo profetizo tu canción. Tu espíritu se derramó aquí. Es tan fuerte sobre mí, yo no me puedo resistir. Tu espíritu me muestra tu visión. Al palpitar tu corazón, yo profetizo tu canción. Espíritu Santo, y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego, Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Bautízanos, bautízanos. Bautízanos, Espíritu Santo. Señor, bautízanos ahí en cada hogar, en cada casa, con cada familia, Dios. Bautízanos. Tú estás en medio de nosotros y tu Espíritu trae libertad, Espíritu Santo. Trae libertad, trae libertad. Hola a todos amigos, qué alegría estar una semana más en este discipulado virtual y como de costumbre tengo una gran compañía. Está con nosotros Angie, ¿cómo estás? Hola, bendiciones a todos. Es un gusto estar compartiendo una vez más este tiempo que creo que es muy edificante a través de la palabra. Así es, llevando a cabo la visión que Dios nos ha dado de poder hacer discípulos y estamos usando las redes sociales para llevar a cabo esta gran visión que Jesús nos entregó. Me gustaría, Angie, que el día de hoy abordemos un tema apasionante, el cual vamos a estar tratando, si Dios lo permite, por las próximas semanas, y es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros. Así que para empezar, ¿qué te parece, Angie, si leemos Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, mientras lo buscas? Todos estos textos los vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Adelante. Por supuesto, dice así: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Angie. Es interesante
que podamos notar varios detalles para introducir este tema apasionante. El primero es que Jesús fue tentado. Y es que existe una diferencia entre ser tentado y ser probado. Vemos personas que podemos caer en la trampa de pensar que por ser tentados estamos en pecado. Y no necesariamente, porque Jesús fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Entonces, para ir concluyendo esta introducción, el segundo detalle es denotar la diferencia que hay entre ser tentado y ser probado. El libro de Santiago nos enseña que Dios no puede tentar a nadie porque Él no es tentado, evidentemente. Entonces, pero Dios sí prueba. Podríamos concluir entonces de que la tentación viene del enemigo, pero la prueba viene de parte de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Evidentemente que pequemos. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Que podamos ser aprobados y así entrar en un nuevo nivel. ¿Qué hago yo evidentemente con la tentación? Debo de resistirla o huir, dependiendo del tipo de tentación que tenga. ¿Qué hago yo con la prueba? Debo demostrar todo lo que aprendí en la fe antes de la misma. Y en este caso, Jesús está siendo tentado, pero me llama la atención cómo enfrenta esta tentación. Fíjate que no huye de ella. El apóstol Pablo, cuando él escribe, creo que es a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles. Las tentaciones sexuales se enfrentan huyendo. Yo no me puedo parar frente a una tentación sexual y reprenderla. Lo que tengo que hacer es salir corriendo. Pero cuando hay una tentación con respecto a la duda, porque aquí, como bien has leído, lo que está poniendo en tela de duda es su identidad, yo no la voy a vencer huyendo, sino todo lo contrario, con el escrito está. Ahora imagínate, si yo no conozco la escritura, ¿cómo voy a poder enfrentar las dudas que evidentemente el enemigo va a querer bombardear en mi mente o en mi corazón? Así es, va a ser muy difícil responder o saber actuar, ¿verdad? E incluso, como en ese momento el enemigo le estaba hablando también con palabra, podía haber dicho: sí, ¿verdad? Es bíblico, así que es una tentación bíblica. Camino abierto, vamos por ahí. Y creo que en este tiempo tenemos que tener una base muy firme en la palabra para saber cómo responder ante esas tentaciones o situaciones. Y creo que no hace falta saberse de memoria la palabra, pero sí tenerla dentro, porque el Espíritu nos va a hacer recordar en el momento preciso. Claro que sí. Ahora es interesante observar un detalle, Angie, y es que Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí obtenemos una gran enseñanza, y es que si nosotros queremos tener una vida, una familia o un liderazgo que prevalece en medio de la batalla, de la tentación o de los momentos tan precarios que estamos viviendo a causa de la pandemia, nosotros debemos de amar, creer y conocer toda la palabra de Dios. No solo abrazar algunos principios que me agradan de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me he dado cuenta que hay ciertas enseñanzas que son más aplaudidas que otras, y para gustos están los colores, pero Jesús fue muy enfático cuando dijo toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es que en este tiempo tenemos que entender que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, y debemos, número 1, creerla, número 2, conocerla, número 3, abrazarla, y número 4, practicarla. Cuando yo me quedo solamente con ciertos principios que me agradan, pero desecho otros principios que de repente no quiero abrazarlos, voy a tener un problema y voy a ser más vulnerable a las dudas en mi vida. Así es, por eso
es muy importante abrazar todo, porque incluso en la vida práctica, si nos quedamos solo con lo que nos gusta, ¿verdad? Es como cuando papá y mamá nos ofrecían premios o la comida favorita, qué lindo, pero cuando nos mandaban algo a hacer una orden, ahí no nos gustaba. Igual es importante aceptar toda la palabra que viene de parte de Dios, porque hay palabras que van a ser para llevarnos a más, como hay palabras que van a ser para guardarnos, para protegernos y para cada ámbito de nuestra vida. Hemos enseñado durante semanas algunos principios. Me recuerdo aquel discipulado de Sara y Abraham, discipulados que tiene que ver con el poder del dar y la generosidad. Y hay gente que lo toma a broma, hace chistes, hay otra gente que no lo aceptan y no lo quieren abrazar, sin entender que cuando yo no abrazo toda la palabra, cuando yo no creo toda la palabra, cuando no quiero caminar en toda la palabra, evidentemente me estoy volviendo vulnerable ante las dudas. Y las dudas no vienen de Dios, las dudas vienen del enemigo. Ahora te quiero traer una buena noticia. Cuando las dudas se acercan es porque algo maravilloso está a punto de acontecer y tenemos que pasar ese obstáculo llamado duda, y para ello necesitamos conocer, una vez más repito, abrazar y practicar el escrito está. Fíjate, Angie, que en las relaciones humanas, por ejemplo, nosotros somos esposos, tú eres mi esposa, yo soy tu esposo. Evidentemente hay cosas de mí que te agradan o pueden haber cosas de mí que te desagradan. En mi caso igual, pueden haber cosas de ti que me agradan, como pueden haber cosas muy poquitas, pero que me desagradan. Pero que me desagradan. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones humanas están sobre bases de imperfección. Evidentemente yo estoy lleno de defectos y tú tienes muchas virtudes. Entonces tiene que ver con gente o personas que somos imperfectos, pero nuestra relación con Dios es diferente y su palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios me da una palabra y si esa palabra no quiero abrazarla porque no me agrada, el problema no es de Dios, porque Él sí es perfecto. El problema está en mí y esa palabra me la da con amor porque Él quiere que esa debilidad o ese problema se convierta en una fortaleza y en una solución. Por eso es importante que nosotros en este tiempo creamos toda la palabra que ha salido de la boca de Dios. Quiero que me acompañes, Angie, al segundo texto, porque queremos seguir viendo el poder que tiene su palabra. Además, mientras lo buscas en Juan capítulo 15, versículo 5 al 8, quiero contarles que estamos regalando en nuestro discipulado presencial una Biblia de estudio cada semana. El objetivo durante estos días es que podamos profundizar, leer, meditar, declarar la palabra del Señor. Así que si quieres ser parte, vente a este discipulado y de repente te llevas tu Biblia de estudio. Muy bien, Juan 15:5 dice así en adelante: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué interesante, Angie, lo que acabas de leer. No sé si observas la última parte donde dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es interesante como siguiente punto poder entender que un discípulo de Jesús tiene que amar, conocer y caminar en sus mandamientos. O sea, nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si no conocemos su palabra y sus mandamientos para poder practicarlos. Y es importante hacer hincapié
en que no solamente permanezcamos en las palabras, sino la palabra en nosotros y ambas, porque muchas veces nos conformamos con oír la palabra en un grupo de amistad, en un servicio, en internet, en un discipulado, y muchas veces yo le pregunto a las personas, ¿verdad? ¿De qué habló el pastor ayer? ¿De qué habló la semana pasada? ¿Cómo estuvo el discipulado? ¡Wow! Buenísimo. ¿De qué hablaron? Y algunos se acuerdan del punto 1, 2, 3, pero no más. Y el que se acuerda a veces. Entonces, si no nos acordamos, no vamos a poder caminar en ellas, ni las vamos a poder tener o permanecer en ellas. Entonces es importante no conformarse solo con oír la palabra, sino permanecer. Y permanecer habla de estar en las buenas, en las malas, en todo tiempo. Fíjate, Angie, que cuando estaba preparando este mensaje, se vino a mi mente el ejemplo del metro. Aquí en la ciudad de Madrid tenemos un transporte público sensacional y uno de ellos es el metro, que va evidentemente de una forma subterránea por la gran mayoría de la ciudad. Y es interesante poder entender que cuando uno va en el metro tiene diferentes andenes o estaciones paradas de metro. Y cuando estaba pensando en permanecer en la palabra, significa como que tú vas en el metro y llegas a una estación, las puertas del mismo se abren y tú decides salir y quedarte en el andén, quedarte en la estación. ¿Qué sucede? Que habemos personas que vivimos en el metro dando vueltas y vemos la estación, pero cuando la puerta se abre decidimos quedar en el metro. Eso no es permanecer, eso es escuchar o ver la palabra, pero no permanecer en la palabra. Hay otro tipo de personas, las que van en el metro y se conocen todas las estaciones, ¿verdad? Pero no deciden bajar en ninguna de ellas, ¿verdad? Se conocen todos los mensajes, todos los libros de la Biblia, los versos, pero cuando las puertas se abren, nunca se bajan. Hay un tercer tipo de personas, aquellas personas que cuando llegan a la estación que les apasiona, que les toca el corazón, se bajan y se quedan en la estación, pero cuando vuelve a pasar el metro y se vuelven a abrir las puertas, se vuelven a montar e irse. Y hay un cuarto tipo de personas, que son aquellos que cuando la puerta se abre, ahí está la estación de el poder de la palabra. Y ahí deciden quedarse y habitar y permanecer en ella. Y eso es clave para ser un discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo no es aquel que simplemente oye la palabra. Un discípulo es el que permanece y por permanecer da mucho fruto. Si no hay fruto, no puedo decir que soy discípulo. Si permanezco en la palabra, la Biblia dice que entonces todo lo que yo le pida, directamente dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Qué interesante. Mire esta proyección. Cuando yo permanezco en la palabra, le doy gloria a Dios dando fruto. No solo le doy gloria a Dios cantando, adorando, dando un buen testimonio, sino que doy gloria a Dios dando fruto. Pero cuando yo le doy gloria a Dios dando fruto por haber permanecido en el poder de su palabra, en ese momento Dios manifiesta su gloria respondiendo a mi petición. Es como un intercambio. Yo te doy gloria dando fruto por haber permanecido en la palabra y tú manifiestas tu gloria respondiendo cada petición que te he hecho. Es el intercambio. Te doy gloria y Dios manifiesta su gloria a favor de nosotros. Por eso es importante, señoras y señores, que nosotros entendamos que la palabra hay que oírla. Número 2, hay que conocerla. Número 3, hay que permanecer en ella. Las cosas no permanecen por falta de amor. Una vez más, las cosas, o mejor dicho, las relaciones no permanecen por falta de amor. Sí, porque el amor, al fin y al cabo, todo lo puede, todo lo soporta. Claro, paciente. ¿por qué se rompe una relación? Las relaciones no se rompen por problemas, porque todas las relaciones tienen problemas. Las relaciones se rompen cuando se quiebra el amor. Entonces, ¿por qué la palabra no permanece? Porque no amamos la palabra. Wow.
Ahora, escuche esto. Si yo no amo la palabra, pero digo que amo a Dios, no estoy siendo del todo correcto. Es más, si yo digo que amo a Dios, pero no amo la palabra, no leo la palabra, no practico su palabra, ¿realmente estaré amando a Dios? No, a mí se me viene a la mente, es como si yo te dijera, te amo, pero cuando me vienes a hablar, no te quiero oír, déjame, ¿verdad? No, o sea, no quiero tener una relación contigo, entonces, ¿qué clase de amor va a ser? Y la palabra es el modo también donde Dios nos habla. Claro. Entonces, muchas veces la gente dice, sí, amo a Dios, ¿qué sería de mí sin Dios? Pero luego no toman ni un momento para oír a Dios, para leer la palabra, para meditarla, para caminar en ella. Y la palabra de Dios es una de las formas que Dios utiliza para hablar a nuestras vidas, evidentemente. Y si utiliza otra forma que no es la Biblia, siempre va a tener la base en la Escritura. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es la profecía más segura. Entonces, dicho esto, ¿quién no va a querer leer, escuchar, oír la carta de su amado o de su amada? ¿Quién no va a querer oír la voz de aquel o aquella de quien está enamorado? Entonces, cuando yo amo a Dios, amo su palabra y permanezco evidentemente en su palabra. Entonces, decir amar a Dios, pero no dedicar un tiempo para leer su palabra, para meditar en ella de día y de noche, evidentemente no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros el amor es igual a sentir, para Dios amar es igual a obedecer. Se lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros hablamos de amar, muchas veces nos quedamos en el nivel del sentir, ¿verdad? Sí. Amo este traje porque me siento atraído por él. Amo este vehículo porque me encanta. Amo esta persona porque me siento enamorado. Amo el perrito porque siento un cariño especial. En cambio, la palabra de Dios dice, el que ama obedece los mandamientos. Entonces, amar no tiene que ver con siento leer. No, amar es voy a leer aunque no lo sienta porque Dios quiere hablarme. Entonces, Angie, ¿qué te parece si abordamos un poquito más esto del fruto? Santiago capítulo 1, versículo 18. Mientras lo buscamos, ahí que nos ves, escríbenos algún comentario. Eso está muy bueno. La palabra tiene mucho poder. Número 1, hemos visto que nos va a ayudar a vencer la batalla de la duda. Número 2, a través de la palabra vamos a dar fruto, vamos a darle gloria a Dios y Dios se va a glorificar respondiendo nuestras peticiones. Es más, cuanto más conozco la palabra, mejor voy a orar, porque no voy a orar conforme mis sentimientos, sino conforme la Escritura. Adelante. Dice así, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Qué interesante, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores. Entonces, mire qué interesante. Aquí nos enseña no solamente que a través de la palabra vamos a dar mucho fruto, como leímos antes, sino también nos revela la calidad del fruto que vamos a dar. Dice que es a través de la palabra de la verdad cómo nacemos, cómo somos los primeros y los mejores frutos. ¿Cuántos quieren tener los mejores frutos? Si yo tuviera una frutería, una empresa que se dedica a la venta de fruta, me encantaría ofrecer la fruta de mejor calidad de la ciudad. Y si yo soy un discípulo, me encantaría que en mi grupo de amistad estén los frutos de mejor calidad de la ciudad. Y si soy pastor de una iglesia, evidentemente mi objetivo, si Dios me permite tener una congregación muy grande, mediana o pequeña, que ese tamaño, el que Dios me permita llegar, sea de calidad. ¿Y eso cómo se consigue, Angie?
Mediante la palabra de verdad. A través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Así Señor. es. No hay forma. Mire, yo puedo contar mi experiencia, pero lo que va a añadir calidad al fruto es su palabra. Porque hay experiencias mías que te pueden ayudar, pero también hay experiencias mías que te pueden perjudicar. Pero si hay algo, señoras y señores, que me va a redarguir, que me va a reprender, que me va a enseñar, que me va a hacer crecer y llegar a la calidad, es el poder de su palabra. Por eso es importante entender que la calidad está escondida en la palabra de verdad. Ahora, cuando usted y yo sembramos la palabra, debemos de entender que hay tiempo para ver los frutos, ¿sí? Claro. No todos los frutos nacen al mismo tiempo. Y aquí es donde muchas veces nos podemos engañar. ¿Te ha pasado alguna vez, Angie, que has ido a comprar algún tipo de fruto o fruta y la cáscara te engañó? Sí. Que de repente querías comprar un melón y lo viste y dijiste, este debe estar riquísimo, y cuando lo has abierto Estaba soso. no había quien se lo comiera. Una sandía, una banana, un plátano. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, me pasaba. Fíjate que a nosotros nos puede suceder lo mismo y sembrar la palabra, y al no ver el fruto que deseamos, pensar que no tiene la calidad que debería de tener. O al revés, ver mucha gente y pensar que hay calidad, y cuando pasa el tiempo notar que no está la calidad que deseamos. Por ejemplo, Angie, tú eres la directora de Eagle Kids y evidentemente ustedes están sembrando cada semana la palabra de Dios en las nuevas generaciones. Hay principios que ustedes están sembrando en los niños con tanto amor, diligencia y respeto, que para ver el fruto van a pasar décadas. Así es. Entonces, ese no es un trabajo infructuoso siempre que se haga con la palabra. Y al final se verá con el tiempo, cuando se casen, cuando sean dueños de sus empresas, cuando terminen sus carreras universitarias, cuando sean hombres y mujeres de Dios, se va a ver el fruto de lo que sembraron décadas atrás. Mira lo que dice la escritura, Angie, Filipenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, para que podamos ver un poquito más esto de la calidad en lo que hacemos. Dice así: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¡Wow! Manteniendo en alto la palabra de vida. Qué interesante, porque imagínate que hemos trabajado para el Señor durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, los años que Dios nos haya permitido. Y cuando lleguemos al trono, ahí, al trono, el día de Cristo, al trono de Dios, a su silla de gracia y misericordia, ahí se va a ver la calidad de nuestro trabajo. Por eso hay frutos que se ven al momento. Hay otros que nos puede llevar semanas, años, décadas, pero hay otros que vamos a contemplar la calidad de lo que hemos hecho en la eternidad o cuando vayamos con Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, dice: manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Qué significa? Que a la hora de discipular yo no puedo bajar la palabra, sino tengo que subir mi vida y la de los que me rodean a la experiencia de la palabra. Yo no puedo bajar el listón de la palabra para agradar a la gente que tengo, sino al contrario, agradando a Dios y sirviendo con amor a las personas, debo mantener alto el listón y elevar a la gente a la experiencia de la palabra, para que cuando yo llegue delante del trono el día de Cristo, mi trabajo no haya sido en vano. Entonces yo quiero que el día que llevemos delante de la presencia de Dios se me diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Pero imagínate después de 50, 60, 20, 30 años que te digan, tu trabajo fue en vano. Wow. ¿Por qué? Por bajar la palabra. Por no mantener el listón de la palabra. Por eso es importante ver que es a través de la palabra como vamos a sacar lo ordinario o entresacar de lo ordinario lo extraordinario. La excelencia y la calidad vienen a través de su palabra. Además que en este mismo pasaje que acabamos de leer, habla que de esta forma seremos como estrellas en el medio del firmamento. Sí. Y es importante entender que las estrellas están en lo alto, pero que las estrellas se ven cuando está oscuro el cielo, ¿verdad? El firmamento. Entonces esto también me refleja a mí de que en momentos oscuros, en momentos de la noche, en el momento difícil quizás, es cuando más tenemos que tener en alto la palabra para poder brillar, para que realmente el trabajo que estamos haciendo sea luz para otros, sea un reflejo, ¿verdad? Y solamente lo vamos a conseguir teniendo en alto la palabra de vida, la palabra de Dios, lo que se nos ha enseñado, lo que estamos leyendo, lo que permanece en el corazón y lo que Dios nos está hablando cada vez que abrimos su palabra. Es importante lo que dices y aterrizar, no sé si me pueden ayudar con un poquito de música de fondo, chicos, poder aterrizar en esto. No nos podemos permitir el lujo de discipular a través de los sentimientos. No, tenemos que discipular a través de los principios del poder de la palabra. Cuando yo leí esto, me llamó muchísimo la atención ver cómo dice manteniendo en alto la palabra de vida. No le puedo bajar, no le puedo bajar. Tengo que elevarme yo a la palabra y no esperar que la palabra se baje a mí. Jesucristo ya bajó por nosotros, para que ahora nosotros subamos a la realidad de su reino y de los principios de su palabra. Te quiero dar un consejo, querido amigo y querida amiga que me escuchas. Si tienes que bajar el listón de la palabra para agradar a la gente que te rodea, tu grupo de amistad, tu socio, gente que trabaja para ti, déjeme decirle que es probable que ese proyecto no termine con calidad. Es hora de mantener en alto su palabra, la palabra de vida. Y estoy convencido de que de esa forma Dios va a poner a tu alrededor, a nuestro alrededor, gente de bien. Gente que va a amar, abrazar, creer, permanecer en su palabra. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes. Y aquí quiero terminar o que terminemos en este día. Dice, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Eso era como una regla de oro para el apóstol Pablo, era como un eslogan, no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de usted o ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno o haber perjudicado a otro. De haber favorecido al uno en perjuicio del otro, dice exactamente. Entonces, es importante poder ver, no ir más allá de lo que está escrito. No ir más allá de lo que está escrito. Hay veces que nosotros podemos, evidentemente, caer en la tentación de la seducción de los diferentes movimientos que hay en la sociedad, ¿verdad? En el sistema de este mundo. Y no estoy en contra de modernizarnos para nada y de actualizarnos, pero sí de entender que todo lo que hagamos tenga una base y es el escrito está. Ahí tiene todo el poder para que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor. No vamos a ir más allá de lo que Dios nos ha dicho. No vamos a ir más allá de lo que está escrito. Vamos a ir con la palabra
para cumplir el propósito. ¿Qué te parece, Angie, si cerramos este día orando, creyendo esta palabra? No vamos a ir más allá de lo que está escrito. Claro que sí. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, sé que estás detrás de la pantalla, viéndonos, escuchando, y que tú también puedas acompañarnos. Y antes de orar, si a ti te ha costado en este tiempo leer o caminar en la palabra, sé sincero delante de Dios. Pero si quieres ser un discípulo, es importante que amemos la palabra. Así que acompáñame en una oración. Padre, quiero darte gracias. Gracias porque nos has dejado tu palabra que no cambia, que es completa. Gracias porque tu palabra es una base segura donde podemos construir nuestra vida. Te pido que tú nos ayudes en este tiempo, no solo a leerla, sino que a través de tu Espíritu Santo podamos entenderla, podamos obedecerla, podamos amarla y podamos compartirla, vivirla, guardarla, permanecer en ella en cada momento. Que sea nuestra guía, que sea la luz para nuestros caminos. Y muy importante, Señor, perdónanos si en ciertos momentos hemos bajado el listón de nuestra vida o de discipular a otros y no hemos hecho caso a la palabra. Queremos hacerlo conforme a la palabra, conforme a lo que tú has hablado y has determinado para nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, dejando la palabra bien en alto y a no ir más allá de la palabra. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No ir más allá de la palabra. No, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos pues no tienen la altura de sus pensamientos. Nuestras palabras no tienen el poder, evidentemente, de sus palabras, pero sus palabras en nuestro pensamiento y sus palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, son poderosas. Así es. Ha sido un honor compartir con todos ustedes y recordarles estos principios tan poderosos. Fue lo que Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo, la palabra, el verbo, sumergirlos en la palabra. Y luego dice, enseñándoles a obedecer mi palabra, mis mandamientos, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, querido amigo, querida amiga, qué bueno que hayamos podido compartir este tiempo juntos. Queremos agradecer a todos los que están honrando a Dios también de una forma online a través de sus diezmos y ofrendas. Gracias por tu generosidad. Y también animarte, si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es un buen día para que le creas, para que le entregues tu vida. Estoy convencido que Él va a poner el querer como el hacer. Primero querer, leer su palabra. Segundo, hacer su voluntad. Así que nos vemos la semana que viene en este mismo lugar. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao.